Ya estamos grabando y ya empezamos con la presentación de la jornada. Buenos días a todos y bienvenidos al taller Contabilidad en tiempos de COVID que hemos organizado con la financiación del Instituto de Fomento de la Región de Murcia dentro de un convenio que tenemos suscrito con ellos para el desarrollo del programa Marco de Actividades de la anualidad 2020. Este es un convenio que fomenta la celebración de este tipo de charlas y de otras muchas actividades que tienen todas ellas el propósito de difundir información de interés para las empresas de la región. Hoy tenemos el placer de contar con la participación de José Serrano. Muy buenos días, José, aunque ya te he saludado antes. Buenos días, Rafa. Buenos días. José Serrano es auditor de cuentas y doctor en ciencias económicas. Además, es colaborador habitual de CROEM en temas contables. Estamos hoy especialmente contentos de contar con su presencia porque para nosotros podría decirse que es prácticamente de la familia, ¿no? Cuando José aparece por CROEM, que es a menudo, ya sabemos que viene a darnos trabajo. Esto es así también, pero bueno. No obstante, el día que viene es motivo de alegría porque verdaderamente da gusto trabajar con él, aparte de que es una tranquilidad saber que está ahí supervisando y que nos está asesorando con las cuentas, ¿no? Te agradecemos mucho, José, que estés hoy con nosotros y, por supuesto, a todos ustedes, como no, también les agradecemos mucho su asistencia y yo me quedo por aquí atento para cualquier cosa que se necesite y sin más, José, cuando quieras te cedo la palabra. Pues muchísimas gracias, Rafa. Para mí es un privilegio estar hoy aquí y pues lo primero que tengo que empezar es dando las gracias pues a Rafa y a Antonio y a toda la CROEM, ¿no? que creo que después de tantos años también en mi casa. Entonces, pues cuando uno juega en casa, tiene la presión, ¿no? de jugar en casa ante sus conocidos y demás, ¿no? Lo cual, además de un privilegio, es toda una responsabilidad. Pues sin más, como bien nos ha dicho Rafa, él va a estar atento al chat, todas las preguntas son pertinentes, o sea que sentíos libres de interrumpir en cualquier momento, así lo haremos más dinámico. Lo único es que como él estará atento a la lectura de ese chat, pues puede que haya algún lag, ¿no? entre la pregunta y la respuesta que yo siga avanzando. Pero en cualquier caso, pues os animo a que lo hagáis. Pues bien, ya sin más, pues empezamos con la charla de hoy o con el taller de hoy sobre contabilidad en tiempos de COVID. Básicamente, pues el COVID al final ha tenido una serie de efectos, ¿no? en la pandemia, esta pandemia, que han trascendido el plano sanitario, ¿no? En cuanto un gobierno empieza a tomar decisiones que afectan pues, a la actividad empresarial, pues cómo no se ven afectadas, ¿no? La contabilidad de esa empresa o tenemos que ver cómo reflejar esos efectos, ¿no? Claro, esto no es nuevo, esto nos pilló en la formulación de las cuentas anuales del 2019, ¿no? Que al final las formulamos, empezó el 7 de marzo el lockdown, por lo tanto ya en el 2019 como hechos posteriores, que luego lo veremos más tarde, ya tuvimos su impacto en la memoria de esas cuentas anuales. Pero ese no es el objetivo de hoy, ¿no? El objetivo de hoy es ver cómo nos afecta a la contabilidad del ejercicio 2020. Bien, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver distintas partidas que, que se han podido ver afectadas. ¿Eso significa que están todas las que son? No, ni están todas las que son, lo que sí son es todas las que están. Nos hemos dejado algunas fuera, como pueden ser fondos de comercio o inversiones financieras, que encantado de, pues si luego en el turno de ruegos y preguntas queréis que hablemos sobre ellas, pues yo encantado de desarrollarlas. Entonces, en principio, en la sesión de hoy nos vamos a centrar en el área de inmovilizado material, en los derechos de cobro, existencias, contabilización de subvenciones, el activo por impuesto diferido, las provisiones y contingencias, y yo creo que es una de las más importantes, ¿no? Hechos posteriores. Finalmente terminaremos, ¿no? con alguna mención al informe de auditoría o si sufrimos, ¿no?
una auditoría, ¿qué es lo que nos puede decir el auditor, ¿no? ¿Y qué he hecho yo para merecer esto? Pues bien, ¿cuáles son las actividades más afectadas? Al final que se han podido ver más afectadas por el COVID, ¿no? Bueno, pues la restauración, evidentemente, que ha tenido que cerrar hasta, ¿no? Las terrazas estaban cerradas hasta ayer, la hostelería, las compañías aeronáuticas, porque no han podido, ¿no? Han disminuido el número de vuelos, así mismo como el transporte, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es, bueno, ¿mi negocio ha abierto todos los días? Pues no, no han abierto todos los días esos negocios, ¿de acuerdo? Y si han abierto todos los días, excepto los 15 días principales. Una vez que he estado abierto, ¿he trabajado a mi ritmo habitual? Y la respuesta es no, no he trabajado a mi ritmo habitual. ¿De acuerdo? Esto, pues los pobres sanitarios. Entonces, la siguiente pregunta es, si no he trabajado a mi ritmo habitual o si no he estado abierto todos los días, ¿se amortizan durante ese periodo mis, mi inmovilizado material o mi inmovilizado intangible? Pues bien, según el apartado 2.1 del Plan General Contable de las normas de registro y valoración, las amortizaciones habrán de establecerse de manera sistemática y racional. Y esto es muy importante. En función de la vida útil de esos bienes, ¿vale? Y un valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufran por su funcionamiento, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarle. Bien, entonces aquí nos quedamos con tres cosas. Una, vida útil, que es el tiempo durante el cual el bien me va a ser productivo en mi compañía. Depreciación por su funcionamiento normal. No ha sido un funcionamiento normal durante esta pandemia. Pero también tenemos una obsolescencia técnica, que es el simple paso del tiempo. ¿De acuerdo? Claro, la vida útil es el periodo durante el cual la empresa espera utilizar el activo amortizable y se debe calcular en función del uso y desgaste físico esperado, la obsolescencia técnica y los límites legales. Ojo que no estamos hablando en ningún momento desde el punto de vista fiscal, que tiene sus propias tablas, claro. Pero el uso, por ejemplo, que le da Rafa a su Mercedes, pues no es el mismo que le doy yo a mi SEAT Ibiza. Claro, yo a mi SEAT Ibiza pues le tengo que hacer mucho más kilómetros. Rafa, sin embargo, pues en su piso de la Gran Vía, del piso de la Gran Vía a la Groen, pues no utiliza apenas el Mercedes que tiene. Entonces el desgaste físico es menor. Sin embargo, como a él le gusta su Mercedes es para utilizarlo solo los sábados y para presumir, la vida útil de su Mercedes es más corta. ¿Por qué? Porque en cuanto sacan otro modelo, a él ya no le sirve. Para él su vida útil del mismo bien es mucho más corta que para mí el mío, que lo utilizo para trabajar, para desplazarme de un sitio a otro. Entonces el mismo bien puede tener una vida útil distinta, incluso en un momento de la vida distinta, distinta para la misma persona o distinta para distintas compañías. Bien, entonces, la amortización del inmovilizado debe de responder a un consumo efectivo del activo debido a su obsolescencia. Es decir, yo gasto mi nevera, gasto mi nevera frigorífica en mi restauración, gasto los muebles de mi hotel, ¿de acuerdo? Pero, sin embargo, la existencia de un periodo de inactividad no es motivo para no calcular el deterioro producido del activo. ¿De acuerdo? Es decir, aunque no tengamos actividad, lo debemos de seguir amortizando. ¿Por todo el importe que veníamos amortizando? No. El gasto por amortización debe adaptarse al consumo que realmente ha tenido como consecuencia de su uso. Entonces, podemos concluir que la amortización no debe cesar, debemos de seguir amortizando, pero sin embargo vamos a ajustar el importe de esa amortización durante el periodo, puesto que no lo estamos utilizando al mismo ritmo, ¿vale? Esto nos supone una repercusión contable en el ejercicio y posteriores. Es decir, para los casados y las casadas,
La habitación de matrimonio, 10 años después del matrimonio, se tiene que seguir amortizando aunque no se use. Pues esto, lo mismo. Bien. Por ejemplo, dice, el 1 de marzo del 2015 se adquirió una cámara frigorífica por 12.000 unidades monetarias con una vida útil de 10 años. Debido al cierre temporal del establecimiento y a la limitación del aforo, pues el uso se ha reducido. Si yo reduzco el uso, la cámara frigorífica en principio me durará, aumentará mi vida útil. Por lo tanto, yo desde el inicio del estado de alarma puedo pensar que mi vida útil de esa cámara frigorífica va a ser de 12 años en total. ¿Por qué 12 años? 12, 11, eso debe de ser el juicio de valor que haga cada uno de los administradores de la compañía, en función de la mejor información que tengan. Parece sencillo muchas veces pensar que dice, bueno, que si mi actividad se ha reducido en el 40%, pues mi gasto de amortización durante ese periodo lo puedo reducir a un 40%. Siempre estamos hablando, ojo, desde el punto de vista contable. Lo puedo reducir. Lo que no puedo hacer es dejar de amortizar. Pues bien, si antes mi vida útil era de 10 años, a ver, que quiero usar el Spotlight. Si antes mi vida útil era de 10 años y la cámara frigorífica la compré por 12.000 unidades monetarias, pues yo he tenido un gasto anual de 1.200. Llega la pandemia, marzo del 2020, ¿y cuántos años he amortizado? Pues tendré una amortización acumulada de 6.000 euros. ¿Vale? Yo ya había amortizado durante el 2015, 16, 17, 18 y 19. 5 años por 1.200 anual, yo tenía 6.000 euros. Si yo compré el bien en 12.000 y tengo una amortización acumulada de 6, el valor neto contable que me queda justo antes de la pandemia son de 6.000. Bien, debido a la bajada de actividad o debido al parón de la actividad en determinados momentos, estimo que la cámara frigorífica me va a durar un total de 12 años. 12 años. Si ya han transcurrido 5, porque la compré en el 2005, me quedarán todavía 7 años. Pues bien, ¿cuál será mi amortización a partir de ahora? Pues 6.000 euros que me quedan de valor neto contable entre 7 años. Eso me supone un gasto anual de 857 euros de amortización. Fijaos que hemos pasado de un gasto anual de 1.200 euros a un gasto de 857 euros. ¿De acuerdo? Claro, igual que lo reducimos ahora, si algún día volvemos a una actividad de uso normal, pues deberemos de revisar estas condiciones y volver a lo que nosotros antes utilizábamos como cuota de amortización normal. Bien, como os he dicho, esto es desde el punto de vista contable, por lo que si decidimos optar por esto, tendremos que reconocer una diferencia temporal con las tablas y con los criterios que sigue la agencia tributaria. ¿De acuerdo? Pues bien, ¿alguna duda? Parece que no. Venga, pues seguimos. A ver si puedo seguir. Bien. ¿Y qué pasa con los gastos de capitalización? No sé si os acordáis que si yo tengo inmovilizado en curso, o también nos vale en las existencias, por ejemplo, de las promotoras o en aquellas existencias cuya producción sea mayor de un año, yo tenía que activar aquellos gastos financieros. Es decir, si yo tengo una promotora y he conseguido un préstamo hipotecario para el desarrollo de esa promoción, los intereses vinculados a ese préstamo hipotecario, mientras que estaba en construcción, se activaban, se llevaban con mayor valor de las existencias. De igual forma,
Si yo lo que estoy haciendo en inmovilizado es construirme una nave, un centro logístico nuevo, pues durante la construcción de ese centro logístico nuevo, esos gastos financieros vinculados al préstamo que he conseguido o vinculados o en proporción de la financiación, del coste de financiación general, los tenía que llevar como mayor valor del activo. Los tenía. Ojo, que aquí para los que acumuléis más juventud, en el Plan General Contable del 90 nos decían que se podía. Y desde el 2007 ya no es se puede, es se tiene, ¿vale? Se deberá, ¿vale? Incrementar. Pues nada, esa misma norma nos aplica para las existencias. Si no hay movimiento de obra, si hemos estado parados, hemos parado la obra durante ese tiempo, no podemos incrementar esos gastos financieros. No podemos utilizar esos gastos financieros como mayor valor del activo. Claro, aquí siempre sale una duda. No sé cómo de familiarizados estáis con los de con las cooperativas de vivienda. Las cooperativas de vivienda se parte de la idea de que su resultado tiene que ser cero, porque la filosofía es que la pérdida o la ganancia pues la asumen los cooperativistas que han sido los que han desarrollado las viviendas. Pero eso es desde el punto de vista legal o conceptual. Pero desde el punto de vista contable, en este caso sí que tendríamos pérdidas. Por ejemplo, pensad en una cooperativa de viviendas que ha comprado el terreno este año y que no lo ha podido desarrollar. Todos los gastos financieros, si ese terreno, perdón, lo compró con un préstamo, todos los gastos financieros vinculados a ese préstamo se los tendrán que comer. Irán a gasto directamente, no lo podrán llevar como mayor valor porque no ha habido movimiento de obra. Entonces, ese año la cooperativa de viviendas tendrá pérdidas, ¿vale? En ningún momento el Plan General Contable hablan de que las cooperativas no puedan tener pérdidas, ¿de acuerdo? Otra cosa es que esas pérdidas, ¿no? El sentir de la cooperativa, el sentido de una cooperativa es que esas pérdidas las asuman los socios cooperativistas. Y ahora viene otra cuestión, ¿no? Peleaguda, que está dando lugar a dudas. Dice, bueno, ¿y las reformas del COVID son gasto por reparación o inmovilizado? Pues yo creo que también aquí depende un poco, no es cuestión pacífica y depende un poco de la interpretación que se dé cada uno y yo pienso que muchas veces de lo optimista que sea cada uno de cuánto vaya a durar esto. Hombre, evidentemente, si estamos hablando de mamparas pequeñas o de escaso valor, que en cuanto termine la pandemia, pues las retiraremos, pues yo apostaría por un gasto. Sin embargo, si lo que estamos hablando es de realización de obras, de reformas, que van a ampliar mi aforo para que pueda tener mayores mesas, que van a facilitar la accesibilidad, en ese caso, yo apostaría por inmovilizado. Ahora bien, ¿cuál es su vida útil? Claro, al final la vida útil depende de cuánto tiempo nos vaya a generar beneficio, ¿no? Nos vaya a generar beneficio el uso de ese activo. Por lo tanto, si yo entiendo que esas condiciones, esas reformas que he tenido para hacer para el COVID, las voy a tener que seguir usando durante un largo periodo de tiempo, durante 5 años, pues mi vida útil será 5 años. Sin embargo, si son reformas que lo que hacen al revés, me dejan abrir el local, son mejoras para que yo pueda ejercer mi actividad durante esta época, pero tengo clarísimo que en cuanto termine la pandemia las quito porque estéticamente no son bonitas, porque me hacen tener menos aforo, por las razones que sea, mi vida útil terminará en el momento en que termine la pandemia, sea 1 año o 2 años, en cuanto me vuelvan a dejar volver a mis condiciones. El otro día, en un centro escolar, nos planteábamos si sabéis que antes en las aulas de secundaria o del instituto había muchas con tarima, ¿no? En la mesa del escritorio del profesor tenía una tarima. Que bueno,
con motivo del COVID la han retirado. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que si se retiraban la tarima, les cabían más mesas, podían guardar más espacio. Claro, entonces discutían si era gasto o es inmovilizado. Bueno, es que cuando termine la pandemia, si a mí me vuelven a dejar llenar mis aulas, yo voy a tener un mayor aforo. Por lo tanto, voy a tener más rentabilidad de ese aula. Por lo tanto, no se trata de un gasto, estamos hablando de una mejora. Si me caben más alumnos y me dejan meter más alumnos, yo voy a obtener más dinero, voy a obtener un rendimiento económico mayor. Por lo tanto, de conclusión, no todas las reformas por COVID son un gasto, sino debemos de plantearnos si se trata de un inmovilizado en caso de que cuando termine todo esto, que no sabemos cuándo terminará, lo pueda seguir utilizando y esas reformas me produzcan una mejora, ¿vale? Ya no solo el poder ahora prestar la actividad, sino cuando esto termine, poder continuar me generará mayor beneficio desde el que hubiera obtenido si no lo hubiera realizado. El siguiente área que resulta interesante de tratar es el de deterioro de clientes, ¿de acuerdo? Fijaos que en el plan el plan general contable nos habla de que el deterioro de clientes se debe hacer al menos al cierre del ejercicio. Y esto es muy importante, el al menos, porque nada me impide que contabilizar ese deterioro de clientes en marzo o en abril, cuando empezó la pandemia y algunos negocios ya empezaron a resentirse. ¿Y por qué considero que puede ser importante o puede ser llamativo el considerarlo en esos meses y no esperarnos a diciembre? Pues porque es más fácil ligar a la hora de analizar un balance, ya sea una entidad financiera, ya sea unos futuros compradores, ¿vale? O incluso en un supuesto caso de concurso de acreedores, ¿no? Un administrador entrante, siempre será más fácil vincular el gasto a esa pandemia si, aunque sea visualmente, si lo ligamos a ese periodo. Es decir, yo tenía mi cliente, era un restaurante, un bar al que yo le servía, cerró, lo puedo contabilizar perfectamente en ese momento de cierre. ¿De acuerdo? Fijaos que aquí también volvemos, muchas veces nos guiamos por los criterios fiscales, no seguimos un criterio contable, porque fiscalmente nos exigen una serie de requisitos, que se haya declarado en concurso de acreedores, que se haya reclamado, ¿no?, formalmente durante los últimos 6 meses que la deuda esté vencida, haya sido reclamada, que esté en liquidación, ¿de acuerdo? Sin embargo, el Plan General Contable no nos habla de nada de eso, sino que simplemente dice que se deteriorarán con ocasión de una reducción o retraso en los flujos de efectivo futuros. ¿Qué significa esto? Que basta con que yo le diga a Rafa o a Antonio, te voy a pagar cuando San Pedro baje el dedo. Pues ya tienes un deterioro. No hace falta que se esperen 6 meses, fiscalmente sí. Pero yo ya le he dado un espacio temporal, le he cambiado el flujo de efectivo a futuro, se lo he cambiado muy largo. ¿De acuerdo? Claro, ¿dónde está la dificultad? ¿En cuánto? En por cuánto deterioramos. Porque ahí también solemos tender a deteriorar el saldo entero de cliente. Es decir, bueno, pues no voy a cobrar nada. Sin embargo, yo a Rafa no le he dicho que no le voy a pagar. Le he dicho que lo voy a pagar a muy largo plazo. Entonces, lo que nos dice el plan es que veamos, actualicemos esa renta, ese flujo de efectivo futuro que voy a tener, lo actualicemos a fecha de ahora y comparemos con el saldo que tengo de cliente, ¿de acuerdo? Evidentemente, si Rafa me dice que ha cerrado el bar y que es probable que no lo vuelva a abrir, yo tengo motivos suficientes para contablemente, pues, reconocerme un deterioro. Y más si me dice, si soy conocedor de la situación de insolvencia que tiene Rafa. Otra cosa sería, pues, obtener soporte documental de eso. ¿De acuerdo? El otro área, el siguiente área,
activo que es susceptible de ser afectado por esta pandemia, ¿no? O por o las consecuencias de esta pandemia, sería el deterioro de existencia. Fijaos que el deterioro de existencia sí que nos dicen que debemos también realizar ese deterioro o calcular ese posible deterioro a fin de año. Y la deuda es, ¿por cuánto? Y aquí un error típico es este, el valor neto realizable. A la hora de deteriorar, yo debo comparar cuánto me costó lo que compré o lo que produje y cuál es el valor neto realizable. ¿Qué es el valor neto realizable? El valor neto realizable sería el precio de venta menos los costes de la transacción. ¿De acuerdo? Si yo para vender mi producto tengo que coger mi camión o tengo que asumir yo los gastos de transporte hasta el cliente, mi precio de venta será el precio de ese producto de venta menos los costes de transporte. Ese será el valor neto realizable. ¿De acuerdo? La diferencia la tenemos que reconocer en una cuenta de pérdidas y ganancias. ¿Y cuáles son? ¿Dónde tenemos que estar más atentos? ¿Qué elementos se van a ver más afectados? Hombre, está claro que los productos perecederos, que eso a lo mejor probablemente mi valor neto realizable sea cero o cercano a cero, y los productos de moda o temporada, ¿no? Pues estoy pensando en mayoristas de ropa que hayan preparado su temporada para el año 2020 y que sus ventas se hayan reducido bastante. Y hay otro elemento que espero que tarde o temprano también pase de temporada, que son las mascarillas. Yo me niego a comprarme una mascarilla permanente porque quiero pensar que esto es temporal. Entonces, el día que ya me compre una mascarilla con determinado logo o determinado estampado, ya cogeré conciencia, ¿no?, de que esto va para largo. Y quiero llamarme iluso, pero quiero evitarlo. Pues bien, hace poco, ayer o antes de ayer, o la semana pasada, perdón, la Comisión Interministerial de Precios del Medicamento acordó reducir en un 25% el precio máximo de venta al público de mascarillas quirúrgicas, de tal forma que no podrá superar los 0,72 euros. ¿De acuerdo? Han ido haciendo bajadas de precios y ahora lo sitúan en 0,72. Claro, imaginaos que yo, porque hubo gente que lo hizo, que compré mascarillas ¿no? Soy un mayorista y compré mascarillas para venderlas luego, mascarillas quirúrgicas para venderlas luego en el mercado. Y ahora me he visto que yo compré mascarillas cuando estaban muy caras, cuando estaban en marzo, cuando estaban en abril, y que ahora el precio ha bajado sustancialmente. Pues tengo un posible deterioro. Fijaos, si un mayorista adquirió 100.000 mascarillas por un importe de 0,65 y las mascarillas yo se las sirvo al cliente de tal forma que los gastos estimados por transporte unitario son de 0,10 euros por mascarilla. ¿Vale? Estos 0,10 euros es lo que vamos a utilizar para calcular el valor neto realizable. Pues bien, mi coste de compra fueron 0,65 y tengo un valor neto realizable que es el precio que me ha fijado la Comisión Interministerial de 0,72, le quito esos precios de venta y obtengo un 0,62, ¿vale? ¿Cuál es el error habitual? Comparar solamente este coste de compra con este valor neto realizable. Claro, allí en los precios, ahora mismo hemos puesto como coste de venta algo muy sencillo, como es el transporte, pero también puede ser la labor de mi gente comercial o la comisión de mis comerciales que se llevan por cada venta vendida. Eso también lo tendría que llevar como restando de ese valor neto realizable. Pues bien, si yo comparo mi coste de compra con mi valor neto realizable, sería 0,62, 0,03,
¿vale? Un deterioro unitario de 0,03 porque el valor neto realizable es inferior. 0,03 por esas 100.000 mascarillas nos supone un deterioro, ¿vale?, de 3.000 euros. ¿Cómo lo contabilizamos? Deterioro de mascarillas por 3.000 a la 390 deterioro de mascarillas, ¿vale? Nos reconocemos ese gasto. Claro, esto nos vale si yo mi actividad es la compra y venta, o una de mis actividades es la compra y venta de mascarillas. Pero, ¿y si las hemos comprado para uso propio de nuestra empresa? Bien, ahí no está tan claro que haya que hacer el deterioro, si lo que estamos haciendo nosotros, ¿vale?, es un uso para nuestra empresa. Porque ahí también tendríamos que tener en cuenta el valor en uso que nosotros hacemos de la mascarilla, ¿vale? Habría que comparar el valor de mercado con el valor en uso que tienen las mascarillas para mí. Por lo tanto, en ese sentido, yo no propondría un deterioro de las mascarillas en caso que realmente lo que hubiéramos hecho era adquirirlas para el uso de la compañía. Bien, pasando al tema de activos, nos vamos al tema de laboral, ¿no? A la contabilización de los ERTEs. Sé que aquí, como ha habido una constante, ¿no?, un cambio de legislación de qué importe es subvencionado y qué importe no del tema de los ERTEs, y dependiendo de las condiciones que sean, puede que no esté del todo actualizada el tema, los porcentajes de bonificación que pongo en esta diapositiva, ¿de acuerdo? Pero no es mi objeto, no es el objeto de la misma, como no es laboral, es el efecto contable, nos vale al caso, ¿vale? Podemos tener en principio aquí planteaba dos casos en que al menos el 100% fuera subvencionado, ¿vale? Al menos el 100% fuera subvencionado, o que fuera del 75% de esa cuota. Mirad, claro, esta es la primera vez que nos enfrentamos a esto. Entonces, ¿qué hace contablemente? ¿Qué es lo que hacemos? Pues nos remitimos a la consulta del BOICAC número 5 del 94. ¿Y qué trataba esa consulta? Las bonificaciones por formación que se reconocen, ¿vale?, en los documentos, los RLC. ¿Qué nos dice el ICAC? Primero nos pregunta que de cuánto dinero estamos hablando. Básicamente nos pregunta eso. Y entonces, si es significativo, si lo consideramos significativo, lo vamos a tratar como una subvención. Sin embargo, si no lo consideramos significativo, se contabiliza como menor gasto. ¿De acuerdo? No entramos al fondo económico, que es una subvención, sino que realmente, al no ser significativo, le aplicamos el principio de importancia relativa y se lleva como menor gasto. Bien, a continuación lo que vamos a ver es un ejemplo de cuando la compañía está exonerada de parte de esa cuota. Aquí podemos ver un recibo de liquidación de cotizaciones, ¿vale? Y fijaos que pone cuota a liquidar exonerada. Entonces, la Tesorería General de la Seguridad Social nos está exonerando del pago de estos 437,17 euros que figuran aquí abajo de la tabla, a la derecha. ¿De acuerdo? Modalidad de pago, exoneración. Periodo de liquidación, marzo del año 2020. En la siguiente, fijaos que hablamos de la cuota a liquidar no exonerada, ¿vale? También para el mismo periodo,
marzo del 2020. En este caso, tendríamos que, como aparece en el cuadro verde, tendríamos que liquidar, tendríamos que pagar 906,83 euros. Pues bien, hay dos formas. Vamos a contabilizarlo de la forma en que consideramos que es significativo este gasto. Cuota exonerada, 437,17, que lo habíamos visto en el primer RLC. Cuota no exonerada en el segundo RLC, que es la que tenemos que pagar, 906,83. Eso nos da un gasto total, de 1.344 euros, que reconocemos en la 642. Seguridad social a cargo de la empresa como gasto. Como hemos pensado, hemos interpretado que sí que era significativo, la cuota exonerada, 437,17, la reconoceremos aquí como subvención en esta cuenta 740 de ingreso. Y por último, lo que realmente voy a tener que pagar en la 476, Seguridad Social Acreedora, por 906,83 euros. Si no fuera significativa, la 476 seguiría siendo el mismo importe, pero esta parte de aquí, esta parte de aquí, los 437,17, irían restando aquí, a los 1.344. ¿De acuerdo? De tal manera que el saldo de 1.642 solo sería 906 euros por la cuota no exonerada. ¿De acuerdo? Fácil en principio. Puede pasar que tengamos la mala suerte de que con el ERTE no sea suficiente y que realmente nuestra actividad, una vez que haya sucedido esto, pues no se recupere y tengamos que proceder a hacer, pues, despidos de plantilla. Entonces, nos veríamos ante lo que llamamos, pues, un expediente de regulación de empleo, ¿no? Pues ya sea reduciendo el número de horas, reduciendo el salario, reduciendo el número de plantilla. Perdona, José. Pregunta, no sé quién porque no nos viene el nombre. ¿Cuándo consideras que es significativo y cuándo no? La pregunta del millón. Vale, pues vamos a ver. A efectos de auditoría, habitualmente, o la literatura que hay, porque ya quitaron los porcentajes establecidos, la literatura establece entre el 1 o el 3% del importe de la cifra neta de negocio, ¿vale? El 1 o el 3%, entre el 1 y el 3% de tus ventas, ¿vale? O de tu total activo, es decir, más del 1% sería significativo, más del 1% de tu total activo sería significativo, o si nos vamos a resultados del ejercicio, estaríamos hablando del 10% del resultado antes de impuestos, ¿vale? Que también puede variar entre el 5 o el 10, depende del humor del auditor de ese día. Es broma. Entonces, esa cifra sí que sí siempre sería significativa, pero aquí no estamos hablando de auditoría, ¿vale? Estamos hablando de contabilidad. Y el plan general contable, cuando te dice del principio de importancia relativa, claro, te lo pone difícil y no te da una cifra, ¿de acuerdo? Entonces, si te saltara esa, siempre sería significativa. También tenemos que tener en cuenta otra cosa. Depende de cómo vayamos a interpretar los resultados. Sería importante, a la hora de, si luego vamos a estar calculando la rentabilidad de nuestro personal, vamos a hacer una comparativa anual y no queremos que se nos vea afectada por esa subvención, por esa exoneración. Claro, al tener, si yo comparo 2017, 2018, 2019 y en 2020 directamente contra la 640 la disminuyo por esa exoneración,
yo no voy a tener datos comparativos de gastos de la seguridad social. No voy a poder comparar porque tengo ese ruido de las 740. Entonces ahí, independientemente de si se considera significativo o no, si yo trabajo en ambientes de análisis, de KPIs que me midan el gasto de personal por venta, el gasto de la seguridad social, entre gasto de personal y demás, yo siempre optaría por sacarle una 740. Ya no por los problemas contables, sino por mis KPIs de gestión, ¿no? Por ahora de controlar mis resultados de gestión y análisis. ¿De acuerdo? Rafa, se nos ha ido un momento. No sé si... ¿Ha quedado resuelta, Rafa? No te oigo. Sí, José, ya no han dicho nada más en el chat, con lo cual habrá quedado resuelta la duda. Venga. Pues Vale. bien, gracias. Bien, la fase de, como decíamos, que si no era suficiente, pues nos tenemos que ir a un ERE, ¿no? A un expediente de regulación de empleo. Y vamos a tener aquí 3 fases. La fase de consultas, ¿vale? En el que consulto pues con los enlaces sindicales, ¿no? Consulto incluso, pongo en conocimiento a la administración que se va a proceder o que estamos procediendo a esa fase de consulta con los trabajadores. Luego, posteriormente, tengo la fase de autorización administrativa, en la que es la administración la que me autoriza, y posteriormente la fase de resolución, ¿vale? Entonces, dependiendo de en qué fase estemos, estaréis conmigo en que es más probable o no de que se lleve a cabo ese despido, ¿no? Ese ERE. Evidentemente, si estamos en la fase de consultas, todavía puede que el número de trabajadores que yo tenga o que yo haya estimado o que los recortes que yo haya estimado finalmente no sean. Si estamos en la fase de autorización administrativa y me lo aprueban, es muy probable que lo haga por ese importe, pero todavía seguro no es. Cuando es seguro, cuál sea el importe de las indemnizaciones que voy a tener que abonar, es en esta fase, la última fase, la fase de resolución. Pues bien, depende de en qué fase estemos, vamos a considerar esa indemnización por despido como contingencia o como provisión. Y la diferencia entre una contingencia y una provisión es la probabilidad de que suceda y el conocimiento es el cómo y por cuánto. O sea, el cuándo, perdón, y con cuánto. Si es muy probable que suceda y tengo muy claro cuánto me va a costar, estaremos hablando de provisión. Conforme vaya incurriendo en incertidumbres, estaré ante una contingencia. Fijaos, aquí tenemos por García y Haro un cuadro de decisión para contabilizarlo como provisión o para informar en memoria como contingencia. Porque eso no lo he comentado, pero una de las diferencias entre provisión y contingencia es que la contingencia no me afecta a la cuenta de resultados, pero doy una explicación en la memoria, lo reflejo en la memoria. Bien, hay un suceso, las cuestiones que nos ponen, hay un suceso pasado que origina una obligación. Bueno, ¿cuál es el suceso pasado? Que yo en su día contraté personal, ¿vale? Entonces sí que existe ese suceso pasado. ¿Se produce una obligación presente? ¿Vale? Pues sí, ahora mismo tengo la obligación presente de o remunerarles o finiquitar la relación contractual, ¿de acuerdo? ¿Existe evidencia de la posibilidad de salida de recursos? Es la siguiente pregunta. Pues si yo ya estoy en un acto de autorización de la administración, pues parece que sí que hay evidencia de esa posible salida de recursos. ¿Se puede hacer una estimación fiable de los recursos que saldrán? Si yo ya le he presentado a la autoridad competente mi plan y me lo ha aprobado, pues ya se puede hacer una estimación bastante fiable. Por lo tanto, contabilizaré una provisión. Claro, si estoy todavía en periodo de consultas, yo no puedo hacer una estimación fiable. Por lo tanto, informaré en la memoria.
en la memoria de mis cuentas anuales pondré que la sociedad ha iniciado el periodo de consultas para realizar un expediente de regulación de empleo. ¿De acuerdo? Y es importante que se informe de ello en la memoria. Y debemos de, sobre todo en el tema COVID, acostumbrarnos a usar esa herramienta de la memoria. Que nadie nos diga que no pusimos en conocimiento de terceros que existía esa situación, ¿vale? Que el analista de riesgos del banco no nos puede decir que no le comunicamos o que no le informábamos de que ya teníamos abierto un expediente de regulación de empleo. O que el administrador concursal no quiera que entre, pero tenga que intervenir, nos diga que no conocíamos esa situación y que no informamos a nuestros acreedores. ¿De acuerdo? Pues bien, la otra cuestión sería si existe evidencia de la posibilidad de salida de recursos. Entonces hablábamos también de posibilidad, ¿no? Pues si existe y es remota, no haremos nada, pero si es probable la salida, evidentemente, si estamos en un periodo de consulta, es evidente que no sé por cuánto, no sé cuándo, pero es probable que lo lleve a cabo, iríamos otra vez a esa información en la memoria, ¿vale? De situación contingente. Bien, por lo tanto, a modo de resumen y tomároslo en términos generales, ¿de acuerdo? No hay verdad absoluta. Esto es lo bueno del contable, ¿no? Es que le preguntas cuántos son 2 más 2 y él te contesta cuánto quieres que sume. Pues esto igual. Entonces, como no hay una verdad absoluta, en términos generales, podemos decir que en las fases de consultas se tratará como una contingencia. En la fase de autorización administrativa se tratará como una provisión y en la fase de resolución lo trataremos como un gasto definitivo. ¿De acuerdo? Fijaos que hago la precisión de definitivo porque la provisión sí es un gasto y me reconozco un pasivo. La diferencia entre provisión y gasto es que no sé ni cuándo ni por cuánto. Esa es la única diferencia, que tengo incertidumbre o bien de cuánto voy a tener que definitivamente indemnizar a mis trabajadores o que no sé exactamente cuándo tendré que hacerlo. ¿De acuerdo? Pero esa es la única diferencia. Por ejemplo, si se acuerda un despido, de 22 trabajadores que a cierre del ejercicio se encontraban en fase de autorización administrativa, pero pendiente de ejecución, y estimamos un coste de 23.000 euros, lo que contabilizaré será una cuenta de gastos e indemnizaciones, 641, por 23.000 euros, a una provisión a corto plazo por retribución del personal, por 23.000. ¿Por qué a corto plazo? Hombre, se entiende que si ya has iniciado la fase de autorización administrativa, en menos de un año vas a ejecutar esta provisión. Si lo consideras que lo vas a realizar en más de un año, tendrías que utilizar una cuenta de provisión a largo plazo por retribución al personal, que va en el subgrupo 14. Bien, llegado el momento, cuando finalmente tengo que liquidar a los trabajadores, como estamos hablando de que puede haber diferencias entre lo que yo estimé y el gasto finalmente definitivo, pues nos planteamos que al final debo de liquidar a los trabajadores por 20.000 euros. Pues bien, fijaos, reconozco una salida en bancos de esos 20.000 euros que tengo que liquidar. Aquí nos hemos saltado el paso de reconocerlo en la 465 como remuneraciones pendientes de pago. Y por los 3.000 de diferencia me reconozco un exceso de provisión. ¿Vale? Los 3.000 de diferencia entre el gasto que yo había estimado de 23 y el real de 20, esos 3.000 me reconozco un exceso de provisión. Y doy de baja esa provisión por retribución al personal. Ya no tiene sentido tener una provisión cuando ya les he abonado esa diferencia.
Pues cambiando de esta situación desagradable, ¿no?, de ERES y ERTES, si queréis, seguimos hablando con otra área que nos puede afectar, que es la contabilización de arrendamientos. Otra de las cosas sobre las que se legisló era un periodo de carencia o un posible periodo de carencia de las rentas de alquiler, ¿de acuerdo? En este caso nos hablaba que se aplazarán, ¿no?, en un fraccionamiento de cuotas en un plazo de 2 años, salvo que entre las partes hubieran llegado a un acuerdo. Entonces, ¿qué acuerdos se pueden haber alcanzado entre las partes? Pues yo puedo haber acordado que me aplace el pago, o puedo haber acordado que me reduzca el pago, o directamente que no le tenga que pagar durante esos 4 meses. ¿No se oye, Juan Pedro? Sí, sí, aquí se oye todo. Vale, es que han escrito en el chat. Pero será en Ah, de privado aquí. acuerdo. Será Vale, por así en gracias. privado, Sí, yo no lo he visto, sí. sí, me acaban Vale. de... Vale. Bien, pues bien. Fijaos, ya hay una consulta en el BOICAC del 2013, el número 11 del BOICAC del 2013, y otra en el BOICAC 87 del 2011, en el que nos dice que el gasto por arrendamiento deben de contabilizarse a medida que se reciban los beneficios económicos del activo arrendado, al margen de cuando se produzca la corriente financiera. ¿Esto qué significa? Que independientemente de que yo aplace el pago de ese arrendamiento, si yo ya lo estoy disfrutando, el gasto se contabiliza en este mes que yo ya lo estoy disfrutando. Asimismo, nos decía que si hay moratoria, rebaja en la renta u otra condición especial del pago, debe ser distribuido entre los meses pendientes de finalizar el contrato del arrendamiento. Luego, si a mí en un contrato inicial durante los 4 meses me decían que no pagara nada, esos 4 meses de bonificación, el ICAC decía que los debía de repartir durante todo el periodo que durase el contrato. Por analogía, si mi arrendador me dice que durante 3 meses de este 2020 no le pague la renta, ese beneficio de 3 meses sin pagar la renta lo debo de distribuir durante todo el periodo que me quede de contrato de alquiler. Venga, pues vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de aplazamiento de pagos. Dice, bueno, la sociedad tenía alquilado desde el 1 de junio del 2019 un local para su actividad de desarrollo de restauración. El contrato era de 5 años y se tenía pactada una renta de 700 euros. Alcanzo un acuerdo durante la pandemia, alcanzo un acuerdo con el propietario para aplazar el pago de la mitad de la renta de los meses de marzo a junio, ¿vale? Es decir, yo lo que hago es aplazo el pago. Dicho aplazamiento vencerá el 1 del 6 del 2021. Bien, pues antes de la pandemia, los asientos de gasto eran las 620 de arrendamientos y cánones por 700 euros. Un IVA soportado por ese gasto de 147 al 21% y unas retenciones de arrendamiento, ¿vale?, por el 15%. Y el líquido que yo le tenía que satisfacer al acreedor, al arrendador, 714 euros. En el momento cuando pagaba esa factura, pues yo daba de baja en tesorería 714 euros y daba de baja ese saldo acreedor por 714 euros. Bien, ahora ¿qué pasa? Hemos dicho que aplazábamos solamente el pago. Él no me está perdonando ninguna parte del alquiler. Él me está diciendo que se lo pague más tarde. Por lo tanto, nuestro gasto de alquiler va a seguir siendo el mismo. Va a seguir siendo 700 euros
¿En qué va a variar? En que yo mes a mes, de estos 714 euros, solo le pago la mitad, 357 euros. Y cuando llegue el momento del aplazamiento, de la finalización del aplazamiento, que lo habíamos fechado en el 2021, multiplicaremos estos 357 por los periodos en los que no lo hayamos pagado, dándole la salida en ese momento a bancos y cancelando esos acreedores por prestación de servicio por la parte que hemos dejado de pagar durante la pandemia, ¿vale? Este es el caso más sencillo, que es cuando no nos condonan ninguna parte del arrendamiento, sino que simplemente nos aplazan parte de ese pago. Igual que no es un curso de laboral, ni tampoco es de fiscal, meto aquí dos consultas que podrían ser interesantes, ¿no? Porque preguntaban a la Dirección General de Tributos cuándo ese IVA se pagaba, de esas rentas aplazadas. Tú me aplazas la renta, yo no te estoy pagando, ¿y cuándo se va a devengar el IVA? Pues bien, la Dirección General de Tributos nos dice que se producirá con ocasión de la nueva exigibilidad pactada. Es decir, la parte del IVA de ese aplazamiento es exigible en el 1 del 6 del 2021, para nuestro caso. ¿De acuerdo? Asimismo, el IRPF nos dice, la consulta aquí tiene trampa porque la consulta iba sobre personas físicas, ¿vale? Nos dice que el importe se tendrá que declarar en el momento en que sea exigible según lo pactado, ¿vale? En este caso, el 1 del 6 del 2021. Ojo, que eso no quiere decir que los asientos que hayamos contabilizado antes, donde añadíamos el IVA y el IRPF, estén mal. Porque una cosa es cuando lo vaya a tener que declarar y pagar, y otra cosa es que yo no lo tenga que contabilizar, porque el pasivo ya existe. ¿De acuerdo? Entonces, esa deuda con la agencia tributaria ya existe, tanto en el momento tanto para el IVA como para el IRPF. Para el IVA en el caso de que sea el arrendador, para el IRPF en el caso de que sea el arrendatario, ¿de acuerdo? Entonces, el que no lo tengamos que pagar o no lo vaya o no lo tengamos que deducir hasta que termine ese aplazamiento, no quiere decir que no lo contabilicemos. Tendremos ahí una 472, una 477, una 475 con saldo vivo hasta esa fecha. Este es más complicado, ¿vale? Por lo tanto, más divertido. Aquí lo que hacen es que sí que nos reducen parte de la renta. Fijaos que es la misma situación, pero nos dice que condona la renta para los meses de marzo a junio. Marzo, abril, mayo y junio, ¿no? Saco la calculadora digital y tengo 4 meses. ¿Qué nos dice? Que los beneficios de esos 4 meses aplazados tengo que repartirlos, ¿no? Tengo que repartirlos entre todo lo que me queda después. Pues bien, si mi contrato era de 5 años por 12 meses, yo tenía un contrato de 60 meses. 60 meses. A febrero del 2019, justo antes de empezar la pandemia, habían transcurrido ya 9 meses, por lo que todavía me quedaban 51 meses de contrato. ¿Y cuántas rentas tendré que pagar? 51, no voy a tener que pagar 51. Solo tengo que pagar 47 meses, porque me han condonado 4. Por lo tanto, a mí me quedará renta de alquiler por pagar 47 por 700, me quedará un total de renta por pagar de 32.900 euros. Bien. ¿Cuál será el gasto entonces a reconocer? Pues durante esos meses restantes me tendré que reconocer 645,10, incluidos los de la pandemia, ¿vale? Incluidos los de la pandemia.
Fijaos, entonces, en marzo, abril, mayo y junio, que es cuando dura el aplazamiento, según el enunciado, contabilizaré 645,10 de gastos de arrendamientos y cánones a una 419 de 645,10. Fijaos que no he incluido el IVA ni el IRPF porque el arrendador probablemente a mí no me haya emitido factura, porque me los ha condonado esos meses. Eso no quiere decir que yo no esté disfrutando del local. Si yo estoy disfrutando del local, por el Fondo Económico de la Operación, como decía el BOICAC, tenemos que reconocernos ese gasto. Y aquí lo contabilizo. Bien. Ahora, finalizado el tiempo de la pandemia, y aquí viene la otra diferencia, sí que va a emitir factura el arrendador. ¿Por cuánto? La base imponible, recordad que era de 700 euros y que antes también nos salía un pasivo de 714 euros. Entonces, este pasivo de 714 euros devengará un IVA soportado de 147 el gasto y una retención de 133. Igual que antes de que hubiera pandemia. ¿Dónde cambia? En esta parte de aquí. Fijaos que ya no nos reconocemos 700 euros por gasto, sino solo 645,10. Y la diferencia, hasta 700, damos de baja parte de esos agregadores por prestación de servicio que habíamos reconocido durante el periodo que nos habían condonado en la pandemia. Al final, ¿qué hemos hecho? Hemos repartido esa bonificación, esa condonación de los 4 meses, la hemos repartido entre todos los meses que nos quedan. De tal forma que ya en vez de 700 euros, solo vamos a tener de gasto 645,10 durante esos meses. Eso no quita, una cosa es lo que yo contabilice de gasto y otra cosa es que mi arrendador me emita la factura, yo reciba la factura y tenga que seguir contabilizando mi IVA, mi retención y el total pagar al arrendador por el mismo importe. Porque además a él le da lo mismo el principio del devengo o no, o la consulta del ICAC. El arrendador quiere sus 714 euros, independientemente de que yo haya contabilizado en el debe de una forma u otra. Bien, vamos a la parte, ¿no? Vamos a darnos una alegría y vamos a ir a las subvenciones. ¿Vale? Para este ejemplo he cogido por su variedad, ¿vale? No, no por otra cosa, unas subvenciones de 200.000 euros que ha sacado el Ayuntamiento de Molina de Segura. Bien, pues fijaos que tenemos que han concedido distintas líneas para financiar distintas cosas. La primera, y si veis la letra borrosa, era en aras del realismo, cortado y pegado la orden de concesión. ¿De acuerdo? Entonces era para que vierais un caso real, ¿no? Que parece que si lo tipeo yo pierde veracidad y te has apartado un poco el micro sin querer. Gracias, Rafa. Bien, pues las compras de material, una de las subvenciones que da es compra de material sanitario, ¿no? Las mascarillas que hemos visto antes. Pues bien, si lo que tenemos es una compra de material sanitario, lo llevaremos directamente a una cuenta de ingresos, ¿vale? De 740. Nos dan, vamos a suponer que nos dan 600 euros, me reconoceré una subvención de 600 euros, un ingreso por subvención. Y esto es importante, un derecho de cobro. No lo reconozco cuando lo cobre, sino lo reconozco cuando lo conceden. Cuando lo cobre, doy de baja ese derecho de cobro contra la agencia pública por 600 y doy de alta este ingreso en banco. Y además mi amigo Antonio Lisón, este se lo sabe de memoria. Fijaos que cambiando de subvención, lo siguiente que nos dan es en inversión en digitalización informática,
¿vale? Por inversión en comercio online. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo estoy montando plataformas e-commerce, eso no es un gasto, ¿vale? Eso es un inmovilizado intangible. Si yo monto una plataforma, es para utilizarla durante más de un año, ¿vale? Por lo tanto, no es un gasto, es un inmovilizado. Y la subvención, por tanto, la trataré como subvención de capital, ¿vale? Aquí hay una errata, esto no es subvención de explotación, esto es subvención de capital. No la llevo directamente a ingresos. Recibimos 750 euros, me reconozco una subvención de capital en el momento que me la conceden por 750. Y un derecho de cobro con la agencia pública deudora de 750 euros. Como, igual que antes, cuando lo cobre daré de baja ese derecho y banco. ¿Cuándo lo voy a traspasar a resultados? Estas subvenciones, insisto, perdonad la errata, de capital, las traspasaré en función de la vida útil, de ese bien, de esa inversión. Si supongo, como estamos hablando de plataformas e-commerce, pues estimo una vida útil, el supuesto está estimado una vida útil de 4 años, ¿vale? De 4 años. Pensando en que seríais la mayor parte de la mayor parte del foro vendría de pymes, he obviado los grupos 8 y 9, de todas maneras que van a tender también a desaparecer, y el efecto impositivo, ¿vale? Cuando no se utiliza el plan general contable de pymes, hay cuentas transitorias que al final quedan a cero, que son las de grupo 8 y 9, y esta subvención, la 130, debe ir neta del efecto impositivo. ¿De acuerdo? Os lo comunico para que lo sepáis. Si alguno quiere pues, ampliar información o que hagamos ese ejercicio, incluyendo esos grupos de 8 y 9, pues tanto en la primera diapositiva como en la final tenéis mi email. Aquí, llegado el caso, podría darse que esa compra de material sanitario, ¿vale? No se recoge en la subvención, pero imaginad que la compra de material sanitario fuera de existencias, que realmente yo compro y vendo material sanitario, ¿vale? Que no es objeto de la subvención. Entonces, no me llevaría ingresos tampoco los 600 euros de arriba que hemos visto, los 600 euros que hemos visto en el primer asiento, sino que me lo iría llevando en función de la venta, ¿vale? Del consumo de esas mascarillas, ¿vale? Pero eso solo en el caso en que las mascarillas, yo me dedique a la compra-venta de esas mascarillas y que el objeto de subvención fuera ese. Que ya os digo que no es el caso de ninguno del otro. Bien, otra de las líneas de subvención es la creación de empleo. ¿Vale? Nos dan 600 euros para una plantilla entre 1 y 5, 500 o 400 euros. Fijaos, esta iba a decir es más rara que el resto, ¿no? Si la contabilización es distinta que la anterior. Por lo tanto, fijaos, cuando yo contrato, lo que tengo que hacer es contabilizarla como un pasivo. Esa subvención la contabilizo como un pasivo en la 172 o en la 522. Y conforme vaya pasando el tiempo transcurrido, la voy llevando a ingreso. ¿Qué tiempo transcurrido? Vale. Tengo una consulta. Sí, sí, la estoy viendo. Vale, gracias María Dolores por la consulta. María Dolores pregunta si en cuanto a las subvenciones, si te conceden 1.000 euros pero solamente puedes justificar 800 euros, ¿cómo se contabiliza la diferencia? Pues bien, si tú estás diciendo que te conceden, es porque ya ha llegado un papel, ¿no? Y tú me vas diciendo si sí o si no en el chat, ¿vale? Ha llegado un papel a tu oficina en el que te dice que te dan 1.000 euros, te conceden 1.000 euros, ¿de acuerdo? Y luego posteriormente te ingresan esos 1.000 euros, pero te hacen una revisión antes de que te los ingresen.
Bien, si te hacen una revisión y tienes que devolver los 200 euros, ¿vale? Si es porque tú no has cumplido bien, hay una cuenta que se llama la 658, devolución de subvenciones, ¿vale? De acuerdo. Si aquí es que el gasto te lo piden hacer antes, ¿vale? Finalmente, si solo tienes compras por 800, tendrás que, y te habían llegado el papel por 1000 y tú habías contabilizado esos 1000, tendrás que reconocerte un gasto a la 658 por esos 200 euros, ¿vale? Devolución de subvenciones. ¿De acuerdo? Bien. Fijaos, entonces, ¿por qué es distinta? Porque aquí no nos dicen que hayamos cumplido, vamos a ir cumpliendo, es claro, si nos dicen que el trabajador tiene que estar 6 meses y al mes o a los 2 meses finalizamos el contrato con él, nos habremos quedado la subvención, pero no hemos cumplido, ¿no? Entonces, claro, si nos revisan habrá que reintegrarla. Entonces, el ICAC ahí es prudente. Dice, no, tú te vas a ir reconociendo esos 600 euros que te hemos dado en función de los meses que esté en tu compañía, el trabajador, función de los meses que te exijan, ¿de acuerdo? Y conforme van pasando los meses, vas a utilizar, y fijaos aquí también, al final de la diapo, que lo que se va a utilizar es la 747, ¿vale? Subvención correspondiente a través de la 747. No utilizamos ni la 740 ni la 746, ni tampoco utilizamos la 130. Bien, en esta subvención concedida, ¿no? En el pliego nos dicen que deberán de estar un mínimo de 6 meses interrumpidos. Por lo tanto, en el corto plazo daré por satisfecho, ¿no? Si el trabajador está 6 meses, daré por cumplida mi obligación para con la subvención. ¿Cómo lo contabilizaremos? Pues en el momento en que me la concedan, es decir, en el momento en que me llega el papel o sale publicado, ¿vale? Oficialmente que me han concedido esos 600 euros, me reconoceré una cuenta deudora, una 4708, por ese crédito que tengo, en este caso frente a un ayuntamiento, y una cuenta de pasivo por la obligación que tengo de mantener al trabajador por esos 6 meses, ¿vale? De 600 euros. En nuestro caso, la subvención, perdón que no lo he leído, la subvención nos la conceden el 1 de diciembre del 2020. Si son 6 meses, lo tendré que tener diciembre del 2020 y 5 meses del 2021, ¿vale? Pues mirad, cuando cobro la subvención, doy de baja el crédito y doy esa entrada en bancos. ¿Y qué parte me reconozco como ingreso? Solo 100. En el 2020 solo habrá pasado un mes. Por lo tanto, solo me reconozco como ingreso en la 747, que la hemos visto antes, 747, otras subvenciones por 100, ¿vale? Dando de baja deuda a corto plazo transformables en subvenciones. ¿De acuerdo? Mira, y ya que estamos, esta consulta del ICAC también nos decía otra cosa. Era que si lo que realmente era, si la subvención fuera, imaginaos, para pasar de trabajador eventual a fijo, en ese caso, en el momento en que se firma el contrato, en el momento en que se modifican las condiciones del contrato, en ese momento se reconoce la subvención. En ese momento se reconoce el ingreso. ¿De acuerdo? No tendríamos que esperar porque al final el hecho subvencionado era cambiar el contrato de eventual a fijo. ¿Vale? Entonces, quedaos con esa diferencia porque es por lo menos llamativa. Por último, otro de los
objetos subvencionables o de los actos subvencionables son el régimen de arrendamiento o hipoteca. No sé si se te subvencionan un mes de arrendamiento o un mes de hipoteca. ¿Vale? En este caso, nos reconoceremos como ingreso el importe en ese momento, ¿vale? Las 746 subvenciones de explotación por 400 euros a Hacienda Pública deudora. Aquí, con respecto a la hipoteca, cuando con respecto a la relación de las subvenciones de préstamos hipotecarios o de préstamos en general o de tipo de intereses en general, también es más compleja. No en este caso, ¿vale? Esto es fuera de programa. Pero si te dice el ICAC que si te están financiando el préstamo, los intereses del préstamo, pero tú ese préstamo lo has pedido para algo en concreto, para comprar un bien en concreto, la subvención la tienes que imputar al resultado no en función del préstamo. Te olvidas del préstamo y la imputas en función de la vida útil del bien, ¿vale? Nos iríamos al caso que hemos visto antes de inmovilizado intangible, de las plataformas de e-commerce y demás. ¿De acuerdo? Pero eso no es el caso de ninguna de las subvenciones que hemos visto aquí. Fijaos, aquí tenemos los distintos plazos. Pues parece, ¿no? Esto como Braveheart, ¿no? Dice, ahora, espere, 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 contabiliza. Pues igual. Aquí nos dicen que cuando yo presento cuando yo presento la subvención al 31 de diciembre de 2020, yo la solicito hasta esa fecha, yo no contabilizo nada. No me reconozco ningún derecho porque haya pedido una subvención, ¿vale? Ojalá y todas las subvenciones que pedimos nos las dieran, sería magnífico, ¿no? Entonces ahí no contabilizo nada. Bien, en el plazo, luego tiene un plazo para resolver de 6 meses, ¿de acuerdo? Y fijaos por qué no contabilizo nada. Porque nos dice que si no se nos ha notificado nada, debemos de entender como desestimada la subvención, no nos la habrían dado. ¿De acuerdo? Entonces no contabilizo. ¿Cuándo sí voy a contabilizar ese derecho? ¿Vale? Cuando la propuesta de resolución sea definitiva, en la que se haga constar los beneficiarios de la subvención y el importe de la misma. Bien, fijaos que estamos separando cuando me dicen, oye, que sí, que te vamos a reconocer la subvención, de cuando realmente nos pagan la subvención. Yo no sé cómo van a estar las arcas públicas cuando acabe todo esto, pero los que ya sufrimos la crisis anterior del 2008 pasaban mucho tiempo entre que el organismo público te reconocía la subvención y que te la pagaba, ¿vale? O por lo menos esa era nuestra sensación, que pasaba mucho tiempo. Claro, por prudencia, algunas entidades pues optaron por reconocer el ingreso cuando ya se lo habían pagado, ¿vale? Pero eso es un criterio de caja, de máxima prudencia, que no recoge el plan general contable. Claro, puestos a pecar, hombre, siempre está mejor pecar por prudente, ¿no? Que por imprudente, ¿no? Que el caso extremo que he solicitado la subvención y me la contabilizo como un ingreso. ¿De acuerdo? Pero si seguimos el plan, cuando nos llegue la carta o se publique que nos han concedido la subvención. María Dolores, esta es tu favorita. Dice, ¿y si incumplo, no? ¿Y si después de todo esto he incumplido? Claro, porque puede ser, aquí me obligan a tener 6 meses, mantener la actividad como mínimo 6 meses, ¿no? Y algunos de vosotros diréis, pues ojalá y pudiera, ¿de acuerdo? Y también, pues mantener a la plantilla, ¿no? Deberá mantener la plantilla, al menos el 75% de los trabajadores. Pues ojalá que pudiera, ¿no? Porque esa es una sensación de que el negocio, si no va bien, por lo menos lo consigo mantener. Bien, pues si incumplo, nos iríamos al apartado que hemos visto antes de contingencia y provisión. ¿De acuerdo? Si nos van a revisar, y yo entiendo que hay riesgo, pues en ese momento me reconocería una contingencia. Si, como María Dolores está diciendo,
me van a revisar y yo ya sé que solo me he gastado 800 en el momento que empieza la revisión o que empiezan las discrepancias, en vez de contingencia, pues reconocería una provisión y esa provisión durará hasta que me llegue la carta de liquidación definitiva de esas subvenciones. ¿De acuerdo? Ahora, muy recomendable en la memoria informar, si estoy revisando, si me están siendo revisadas esas subvenciones, en la memoria informar de que están siendo revisadas las subvenciones. Eso no quiere decir que vayan a salir bien ni mal, simplemente doy información de que está siendo revisada, ¿vale? Y si ya tengo una carta de liquidación, una propuesta de liquidación, pues a lo mejor sería recomendable reconocer esa provisión. Vale, pues bien. Seguimos. Bien, el impuesto de sociedades, ¿vale? Y aquí subimos un peldaño más, ¿vale? Esto es, no sé, yo creo, de las más difíciles que vamos a ver hoy, ¿vale? Fijaos que, no sé si os acordáis, que existe la posibilidad, siempre nos acordamos, ¿no?, de que el impuesto de sociedades es un gasto, pero también puede ser un ingreso. ¿Cuándo va a ser un ingreso, no? Como el asiento este que pongo aquí arriba. Pues cuando nos reconozcamos, tengamos pérdidas, ¿vale? Tengamos unas bases imponibles negativas y nos reconozcamos una especie de derecho, entre comillas, de recoger en el futuro, compensarlas con beneficios que vayamos a tener en el futuro. Entonces me reconozco un activo por impuesto diferido. Claro, no sé si hay algún analista bancario o alguien de banca entre los oyentes, pero siempre nos dicen a nosotros desde fuera que una de las primeras partidas que tachan los analistas bancarios es el activo por impuesto diferido y la segunda es el fondo de comercio, ¿vale? Supongo que algunas veces tendrán razón y otras no, pero entonces siempre mostramos, pues, siempre que veáis un balance con activo por impuesto diferido, por lo menos que se os pongan, ¿no? Poneros las orejas tiesas, ¿no? De que algo hay. A lo mejor está bien, a lo mejor es correcto, pero nos tiene que llamar la atención y tenemos que investigar a ver si está soportado o no. Bien, claro, aquí nos pueden pasar dos cosas. Nos dicen, el principio de prudencia nos dice que estos activos por impuesto diferido solo se contabilizarán si es posible que tenga ganancias futuras, ¿vale? Si no es posible, no pasa nada. Eso no quiere decir que tú pierdas tu crédito con Hacienda, simplemente que no lo contabilices. No quiere decir que lo pierdas, ¿vale? Simplemente que no te reconoces ese activo. Claro, pueden pasar, llegada a esta situación de pandemia, nos pueden pasar dos cosas. Una, que ya teníamos bases imponibles, ¿vale? BINs, bases imponibles negativas activadas antes del 2020. Es decir, que ya veníamos fastidiados de antes por algo que había pasado o ya veníamos atravesando momentos malos, ¿vale? Entonces ya teníamos bases imponibles negativas, ya habíamos tenido pérdidas en ejercicios anteriores y este año volvemos a tener. Y la opción 2, que es, nos iba bien, íbamos como un tiro, pero este año hemos tenido pérdidas. Y fijaos que cambia, claro, el cuento de la opción 1 a la opción 2 cambia sustancialmente. Mirad, ¿qué requisitos nos piden para poder contabilizarlo? Nos dicen que para contabilizarlo, la recuperación tiene que ser en un plazo, perdón, no superior. A ver, texto. No superior. Rafa, luego tenemos que editar el vídeo, ¿eh? No superior a 10 años. ¿De acuerdo? Bueno, claro, muchas veces pecamos de optimistas y ponemos que esas recuperaciones, que esas pérdidas de este año las vamos a recuperar al año siguiente, porque soy súper optimista. Y en mi plan de viabilidad, ¿vale? O en mi plan de recuperación de base, lo pongo al año siguiente. Pero vamos a ver, alma de cántaro. Si te han dado 10 años, ¿qué prisas tienes?
vamos a ser más prudentes y vamos a establecernos un plan, ¿vale? Que justifique ante tercero esa activación y vamos a irnos, pues si no quieres irte a 10 años, pues vete a 7, vete a 8 años, ¿vale? Entonces, si decidimos activarla, tenemos que tener un plan. Un plan puede ser perfectamente una cuenta de resultados con base imponible antes de impuestos, ¿de acuerdo? Proyectada a futuro. Y luego no lo podemos contabilizar, ¿vale? No lo podemos contabilizar. Perdón, aquí estaba bien, dice, no se considera, ¿vale? Los nervios del directo. Entonces sí que estaba bien, no hace falta editar el vídeo, ¿vale? Si existen dudas de que voy a cumplir los requisitos de esas deducciones, tampoco lo contabilizaré. Bien. Venga, la opción 1. La opción 1 hemos dicho que ya íbamos tocados antes de que todo esto empezara. Y ya teníamos bases imponibles negativas contabilizadas. Claro, para justificarla hemos dicho que el plan de negocio empleado por la empresa tiene que ser acorde a la realidad de mercado. Entonces, si yo para justificarla ya tenía registrado un plan de negocio, ese plan de negocio lo tengo que actualizar. Y a lo mejor ahora ya no soporta José Antonio, un segundillo. José Antonio ha hecho una pregunta, creo que en la siguiente te contesto, ¿vale? Y si no te contesto, me lo vuelves a decir, porfa. Venga, entonces, claro, el plan de negocio lo tenemos que adaptar. Entonces, no nos vale el plan de negocio que teníamos en enero del 2019 o en febrero del 2019, ese ya no nos vale. Ese no nos vale. Tenemos que hacer otro distinto. ¿De acuerdo? Porque la realidad del mercado ha cambiado. Eso no quiere decir que haya que darlas de baja, pero hay que ver si vamos a tardar 10, 12, 13, ¿vale? Bien. ¿En qué se basa nuestro plan? Claro, el plan tú puedes recuperar esas bases imponibles negativas vendiendo activos, ¿verdad? O a lo mejor tú eras obteniendo dividendos de una explotación hotelera o le prestabas servicio a explotaciones hoteleras, ¿vale? Habrá que ver en qué se basaba ese plan. Ojo con la venta de activos. Mirad, muchas veces, por intentar justificar la base imponible, esa recuperación de bases imponibles negativas, nos presentamos un plan o hacemos un plan en el que lo vamos a recuperar a través de la venta de activos, ¿no? Pero no seamos sensatos. Si uno de las ventas de activos son activos vinculados a la explotación, es decir, si yo vendo mi fábrica, ya no tengo negocio, ya no tengo bases imponibles negativas que recuperar, ¿de acuerdo? Entonces, seamos sensatos y cuando hablamos de venta de activos, incluimos la venta de activos en este plan, ¿vale? Tienen que ser activos que no estén vinculados a nuestra explotación, porque si vendemos los activos de la explotación nos quedamos sin explotación, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ser realistas. Bien, recalculamos esos beneficios futuros y reconsiderar la contabilización, ¿vale? Es decir, todos los años, anualmente, yo decido si sigo con mi 474 o la doy de baja, si sigo o la doy de baja. Bien, en este caso, si la sociedad decide darla de baja, pues hago el asiento contrario. Fijaos que no es un error, no lo llevo como error, sino lo llevo ahora como un gasto, porque me reconoció un ingreso. ¿Por qué no es un error? Porque son estimaciones, me han cambiado las circunstancias y tal. Claro, no sé si sabéis, seguro que sí, que los errores se llevan contra el patrimonio neto, que no pasan por la cuenta de pérdidas y ganancias. Claro, entonces, ¿cuál es la diferencia? Fijaos que aquí lo estoy llevando como un gasto. Si yo lo llevo como error, me estoy quitando la 474, pero no estoy reconociéndome un gasto. Por lo tanto, mi cuenta de resultados sale más bonita. Claro, pero yo estoy diciendo que no es un error, es un cambio de escenario. Y algún pillo me va a decir que sí que es un, o pilla me va a decir que sí que es un error, que se equivocó en el plan de viabilidad que hizo para justificar las bases imponibles y que por eso lo va a llevar contra patrimonio neto. Y así no le pasa por la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿vale? Y se ahorra ese gasto que le afea. Bien, la opción 2. La opción 2 era que íbamos de lujo.
Íbamos bien. Pues dice, ¿cuál era mi nivel? Dice, bueno, ¿cuál era? Lo primero que tengo que hacer es preguntarme es, ¿cuándo espero recuperar mi nivel de actividad habitual? ¿En 1 año, en 2 años, en 3? ¿Vale? Fijaos que tengo hasta 10 años. Ahora, las pérdidas de este año, ¿en cuántos años las voy a tardar en recuperar? Pues en 10. ¿En menos de 10? Si es en menos de 10, sí me lo puedo contabilizar como activo diferido. Y este año estaría totalmente justificado. ¿De acuerdo? Y más si cabe cuando yo lo comparo con mi cuenta de resultados de años anteriores y si he sido capaz de generar esos beneficios, ¿vale? O esas bases imponibles positivas para comparar esa base imponible negativa de este año. José Antonio, no sé si te he contestado. José Antonio preguntaba si era prudente activar el crédito fiscal este año de 2020. Yo entiendo que sí, que no hay, que si lo soporta tu cuenta de resultados del año anteriores, que no va a haber más problemas, ¿vale? Este año todo vale. Bien, muy por encima. Las líneas de avales de ICO, ¿vale? Porque aquí tenemos 2 tipos de gastos subvencionados. Nos pueden subvencionar o el coste del aval, el no se nos ha quedado aquí el coste del aval, que entonces sería una subvención de explotación como es lo que hemos visto, o el tipo de interés. Es decir, que yo consiga un tipo de interés más barato de lo que es el mercado. En ese caso, reconoceré una subvención de capital por la diferencia que hay entre ese préstamo más barato y el préstamo que hubiera obtenido en condiciones normales de mercado. ¿De acuerdo? Este tipo de operativa es difícil verla contabilizada en determinada empresa, ¿de acuerdo? Por la dificultad que requiere calcular el préstamo, ¿vale? El cuadro de amortización de un préstamo con esas diferencias de tipo de interés. De manera, si es significativo, pues sí que debemos de contabilizarlo. Bien, os he empezado diciendo que en las cuentas del 2019 ya se debían de incluir mención sobre este COVID, ¿vale? Porque fue un hecho posterior. Yo cierro mi ejercicio a 31 de diciembre, pero hasta 31 de marzo no formulo. ¿Qué son esos hechos posteriores? Mirad, la norma de registro y valoración 23 nos dice que los hechos posteriores son condiciones que no existían al cierre del ejercicio, ¿vale? Entonces no supondrán ajuste en cuentas anuales, pero son hechos de tal importancia, ¿vale? Que entendemos que se debe informar en la memoria, que el lector de los estados financieros debe de conocerlo, ¿de acuerdo? Bien, sin embargo, además hay que estimar su efecto, ¿vale? Debemos de la medida posible cuantificarlo o si no, explicar el por qué los tenemos que cuantificar. Mira, a ver si en la siguiente diapositiva lo vemos más claro. Fijaos que aquí, inicio del periodo sobre el que se informa, es el 1, en nuestro caso sería 1 de enero del 2019, y aquí tenemos 31 de diciembre del 2000, perdón, 1 de enero del 2020, y aquí tenemos 31 de diciembre del 2020. ¿Cuándo formularemos los estados financieros? A 31 de marzo del 2021. Los que sufrayáis auditoría, pues por aquí tendréis esa auditoría de información y por último tendréis la junta de accionistas, ¿vale? Entonces, fijaos, ¿qué pasó en el 2019? Que se puso de manifiesto, en marzo del 2020, se puso de manifiesto un hecho que desconocíamos, la pandemia, y que sí que nos iba a afectar, ¿vale? Por lo tanto, entre el que cerramos nuestras cuentas y que los administradores formularan los estados financieros, pasó algo que consideramos importante que los terceros conocieran para interpretar esas cuentas. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué va a pasar? Claro, hablamos, en hechos posteriores muchas veces parece que es negativo, pero aquí, oiga, esto no tiene por qué ser negativo.
puede ser positivo. ¿Cuándo puede ser positivo? Si existe una vacuna y funciona, ¿no? Si existe una vacuna y funciona, a lo mejor todo esto cambia. Si existe una vacuna y funciona, a lo mejor esa 474 que hemos dicho antes, que si éramos prudentes no la contabilizábamos y ahora vemos que aquí que hay vacuna, ¿cómo no la voy a contabilizar? ¿Vale? Entonces, ¿qué puede ser? Que la vacuna llegue aquí y funciona. Claro, llega la vacuna y funciona, ¿vale? Llega aquí antes del 31 de diciembre. Pues si pasa esto, olvidéis todo lo que hemos dado en este curso y ya está. ¿De acuerdo? Y corremos la San Silvestre. Si no llega la vacuna, hasta esta parte de acá, hasta entre el cierre del ejercicio y la formulación de los estados financieros, entonces sí tendré un hecho posterior. Yo pondré en mis cuentas anuales que, oiga, he tenido pérdidas, ¿vale? Porque me ha salido en mi cuenta de resultados pérdidas. Pero mire, ya está la vacuna, voy a recuperar mi actividad económica. Y mi actividad económica, yo puedo poner en la memoria, dije, mi actividad económica en los últimos 4 años, era un resultado positivo de tanto. Al final estoy haciéndome una foto. ¿De acuerdo? Entonces sí que informaremos de eso. Mirad, claro, a la misma vez, si habíamos reconocido provisiones, si aquí habíamos reconocido pues, provisiones o deterioros que con esa aparición de la vacuna ya no tienen sentido, como el reconocimiento de la provisión y el deterioro pasó aquí, pero es aquí donde tengo más información, sí puedo modificarlo, ¿vale? Informando, sí puedo modificar estos datos de aquí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué antes no podíamos, en el 2019 no se podía modificar? Porque el COVID era información nueva de algo que no había sucedido. Sin embargo, este no es nuestro caso porque el COVID sí que ha venido sucediendo aquí, sí que hemos tenido una serie de gastos, provisiones y deterioros aquí. Entonces, si aquí aparece algo que resuelve esto anterior, ¿vale? De un hecho aquí anterior, sí puede, ¿vale? Imaginaos que paramos oye, ojalá, y frenamos un aire que teníamos abierto. Entonces, retrocedemos la provisión. Si aquí viene una vacuna y yo retrocedo el ERE, aquí ya no tiene sentido la provisión, ¿vale? Tengo información nueva mientras que formulo de algo que había ocurrido antes del cierre. Bien, claro, a lo que hablábamos de las provisiones y o contingencias, ¿no? Que a lo mejor depende de cuándo sea la vacuna, pues puede cambiar. Si la vacuna sale en fecha posterior a 31 de marzo, y nos impacta un montón en nuestra actividad, en nuestra cuenta, yo formularía más tarde, ¿vale? Reformularía o formularía más tarde las cuentas anuales, incluyendo ese hecho de la aparición de la vacuna y cómo puede impactar en mi resultado. Bien, es un resumen, ¿vale? De los dos tipos de hechos posteriores. El tipo 2, que sería de lo fácil, que es lo que nos pasó en el 2019, situación que no existía al cierre y hay que informar de la memoria. Al cierre no había pandemia, ¿no? Hay gente que no la veíamos y a diciembre del 2019 y vino la pandemia. Pues hay que informar de la memoria. Hechos no existían. Ahora, si pasa en el 2021, en esos 3 meses del 2021 la vacuna, claro, ya hay hechos que sí que yo tenía contabilizado en el 2020. Pues deterioros de activos, recuperación de activos de impuestos diferidos, incluso a lo mejor había puesto en cuestión la empresa en funcionamiento de mi compañía. Entonces esos sí que se ven modificados. Sí que modificaría el balance o la cuenta de PIG y lo explicaría en la memoria el por qué lo he hecho. Sobre impacto en los fondos propios, muy rápido y buenas noticias. Los administradores no responderán de las deudas sociales contraídas, ¿vale? En ese periodo, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante la fecha de contabilización, de irnos a ese periodo. Ya estamos terminando, nos queda un poquillo y no me quería dejar de hablar, sino del caso más crítico, que puede ser el de empresa en funcionamiento, en que nos cuestionemos la continuidad de la compañía,
¿vale? O que tengamos dudas sobre la continuidad de la compañía. Mirad, esto es, en esta diapo lo único que trato es de repartir culpas y permitidme la broma, ¿no? Entonces, por un lado, los administradores, si tienen causas de duda de esa continuidad de la empresa en funcionamiento, son ellos los que deben de informar en esas bases de formulación de las cuentas anuales y deben de poner de manifiesto que existen factores que le hacen dudar de esa continuidad de la compañía y también informarán en hechos posteriores, ¿vale? ¿Y cuál es la función del auditor? Pues evaluar si esa información, ¿vale?, es suficiente, si esos factores que causan dudas y la información es suficiente, evaluar si hay factores mitigantes, es decir, hay dudas de la continuidad de la compañía, porque este año las pérdidas han sido terribles, pero la actividad normal o la explotación en años anteriores ha sido muy buena. Entonces, entiendo que en cuanto termine esta pandemia, voy a recuperar mi actividad normal. Es más, ahora mismo tengo la suerte de tener tesorería suficiente para aguantar unos meses más esta situación, por lo tanto son factores que mitigan mi duda, ¿vale? Y por último, el auditor evaluará la información en la memoria. ¿Con esto qué quiero decir? Que cuando tengamos un informe de auditoría, debemos de, por desgracia, el auditor no va a prever un cierre de la compañía. La empresa puede cerrar en el mes siguiente, los 2 meses siguientes, y el auditor haber puesto una opinión favorable, una opinión sin salvedades. ¿Por qué? Porque si ha informado el administrador, ¿vale?, de toda la situación y la información en la memoria es suficiente, el auditor únicamente en su informe llamará la atención sobre ese hecho. Llamará la atención sobre ese hecho. Pero como el administrador ha dicho lo que pasa, ha contado lo que pasa, el auditor dirá, oiga, el administrador lo ha contado. Y es así, hay factores de duda. Y yo además en mi informe he puesto que es verdad que el administrador ha contado eso. Por lo tanto, las cuentas anuales están bien porque han contado eso que pasa. Claro, ¿qué nos puede poner el auditor en el informe de auditoría, ¿no? Y las caras es de cuándo nos tenemos que, cómo podemos estar más satisfechos o menos satisfechos con lo que nos ha puesto el auditor en nuestro informe. Puede ir, fijaos, cuando si el auditor nos pone lo que llamamos un AMRA, que es un aspecto más relevante de la auditoría, el auditor en su informe, en ese apartado, lo único que va a decir es que ha trabajado más en ese área. Pondrá algo así como que el COVID le ha producido pues unos deterioros, un incremento de deterioro, una activación de activos por impuesto diferido y demás, que ha evaluado y que está de acuerdo, ¿vale? O que los ha evaluado y no tiene, y no tiene opinión en contra, o ha realizado sus procedimientos, ¿vale?, y no modifica su opinión. Entonces, realmente el auditor lo único que está informando es que ha trabajado más ahí, ¿vale? Por eso pongo la carita sonriente. Si veis eso en el informe, no quiere decir, el auditor no está diciendo nada malo. Ahora, si pone un apartado de incertidumbre material, es el caso anterior que estamos hablando. En ese caso, los administradores han dicho que tienen factores causantes de duda de empresa en funcionamiento, y el auditor aquí lo que hace es decir, oiga, fíjese en las cuentas que han puesto factores causantes de duda, ¿vale? Si bien es cierto que también ponen factores mitigantes, es decir, que tienen tesorería o ponen una serie de situaciones en las que ellos piensan que va a seguir la empresa con continuidad, ¿de acuerdo? Y la peor es una salvedad, la cara roja. En ese caso pueden ser por dos cosas. Una, que el auditor diga, oiga, que la empresa hay dudas sobre su continuidad y los administradores no lo han contado en su memoria, lo están ocultando. Esa sería una posibilidad. Y, ¿vale? Y la otra posibilidad sería que, oiga, que los administradores han puesto la información, que hay factores que causan duda, pero que ellos dicen que van a conseguir un préstamo, o que van a conseguir mayor financiación o que tienen tesorería, pero que es mentira.
que no hay factores, que la empresa va a liquidación, ¿vale? Que no hay posibilidad de que no se liquide, por lo que tanto no aplica el principio de empresa en funcionamiento. ¿De acuerdo? Esta es la última, es la más grave y a la vez la menos frecuente, la que más difícil es que os encontréis, ¿no? Pero bueno, ¿qué han hecho en 2019 los auditores, no? Pues mirad, nos vamos por cortesía, nos vamos a las cuentas anuales cotizadas. ¿Qué pasa? Que las cotizadas, la mayoría ya habían formulado sus cuentas anuales y su informe de auditoría antes de que llegara, ¿no?, el lockdown, antes de que llegara, ¿no?, el cierre y demás. Fijaos que solo 29 de esas cotizadas publicaron sus cuentas anuales con posterioridad al 11 de marzo. Por eso no dicen nada del COVID. De esas 29, las que sí fueron a posterior, 27 de ellas hablan en la memoria, ¿vale? Sí que informan en la memoria de esos hechos posteriores y cómo les ha impactado. En una de ellas, solo en una de ellas, el auditor pone esas cuestiones clave que os he mencionado antes, que lo único que hace el auditor es explicar que ha habido más riesgo ahí y que ha trabajado más en ese área, que le ha dedicado más horas, ¿vale? No, eso no significa otra cosa. Y por último, 9 de ellas, que es lo más frecuente, han incluido un párrafo de énfasis, ¿vale? Y fijaos, yo he puesto aquí uno de Adolfo Domínguez. El informe de auditoría, un trozo del informe de auditoría de Adolfo Domínguez, que es ese párrafo de énfasis. Fijaos que lo único que hacen referencia es que en la nota 21 de la memoria adjunta, ¿no?, porque va con la memoria de la compañía, describe los efectos del COVID y ya está. Pero es muy importante que termine este párrafo de énfasis diciendo que nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión, ¿vale? La opinión es sin salvedades o informe limpio de auditoría. ¿De acuerdo? Entonces, no os asustéis si el auditor os manda o os remite o os emite un informe con este párrafo de énfasis. Lo que sí que tenéis que estar vigilantes es que en ese párrafo de énfasis incluye que termina con la frase de nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión, porque eso ayuda bastante a los lectores, a los terceros, ¿no? Bien, pues yo no quiero terminar sin agradecer de nuevo pues a Rafa, a Antonio y a Marisa, que son los que me sufren ahí en Croen. Agradeceros a todos por estar aquí. Espero que os haya, no sé, a lo mejor entretenido, es difícil que te tenga la contabilidad, pero que hayáis disfrutado, pues lo he hecho con cariño y si por lo menos he conseguido transmitir cariño, ya me doy por satisfecho. Cualquier pregunta o comentario que queréis hacer, pues adelante. Sí, voy a activar ya que se pueda reactivar el micro. Y finaliza, José, si es posible, la presentación Vale. para que veamos el chat. Muy bien. José, buenos días. Hola, buenos días. Ante todo, gracias por este seminario. La verdad que ha sido muy informativo y siempre aprendemos de mano de ti cosas nuevas. Una pregunta. Hemos hablado de los alquileres siempre como gasto. ¿Qué pasa con aquellos donde es un ingreso? Vale, sería, pues tendríamos lo mismo. O sea, en el caso de que fuera lo que nos aplazáramos fuera el cobro y tuviéramos un ingreso de 700 euros, nos seguiríamos reconociendo esos 700 euros, ¿vale? Contra una cuenta deudora de 440, ¿de acuerdo? Y luego, en el caso de que nosotros lo que hiciéramos fuera condonar 4 meses, nos seguiríamos reconociendo ese ingreso, pero por los 635, hasta el que volviéramos a emitir factura, ¿vale? Lo llevaríamos a una 439, factura al cliente, factura pendiente de emitir, ¿vale? Y una segunda cuestión, esta más sencilla. Las diapositivas, ¿nos las vais a enviar por correo electrónico? No sé cuáles son los usos y costumbres de... Sí, cuando José me la mande a mí, mandaremos la presentación y además el enlace al vídeo.
de YouTube. De acuerdo, pues muchísimas gracias. Nada, Nada, a ti, bien. Juan Pedro. Pues nada, Rafa. Pues nada, si no hay más preguntas, pues nada, en eso quedamos. Ahora esta misma mañana mando el vídeo y la presentación. Bueno, Muchísimas gracias por asistir. José, muchas gracias por tu charla. Yo la voy a volver a ver porque alguna cosa no me he enterado. Pero bueno, le preguntaré a Antonio, que él seguro que se ha enterado. Seguro. Nada, gracias a todas y a todos por haber participado esta mañana y que tengáis un feliz fin de semana o una feliz semana. Igualmente. Gracias, igualmente. Igualmente, hasta luego. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Gracias. Saludos. Gracias a vosotros. Gracias, buen fin de... Sí. Bueno, José, pues nada. Nos Pues vemos pronto por aquí, José. Venga, enseguida. Yo no sé quién se piensa que va a comprar este sofá. No sé. El Alan, unos precios. Vale, ya está. Venga, anda. Bueno, Hasta pues luego. cierro. Hasta luego. Venga, cierra. Hasta luego.